8 de la mañana con 5 minutos. Bien, estamos en comunicación en esta mañana de noticias con el arquitecto Álvaro Ugarte Villa, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal INECAM. Arquitecto, muy buenos días. Muy buenos días a señor Rubén Valdés y saludos a los amigos, a los oyentes de Estudio 5 allá en la ciudad de Huánuco. Bueno, ahora, ¿cómo es que usted analiza lo que se ha venido planteando acerca de la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias? Bueno, yo creo que tenemos que empezar por... no sé qué tanto daño ha sufrido Huánuco mismo por estar en la sierra, porque tenemos noticias de que los principales daños han sido en ciudades de la costa. Sin embargo, también han afectado la comunicación, han interrumpido los caminos para poder llegar a Huánuco y entre los distintos pueblos. Entonces, han fragmentado, han afectado frontalmente el sistema de funcionamiento, sobre todo el transporte para la distribución de personas y de bienes también, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso de reconstrucción tiene que empezar con un mapeo de damnificados que debería estar a cargo de los gobiernos locales, de las municipalidades, que son los que están más cerca de los problemas, y también organizar, había cuenta que estas interrupciones han afectado la distribución de alimentos, ayudar a verificar el tema de la atención nutricional para evitar anemia en la población, sobre todo en la población escolar, la rehabilitación de los servicios públicos que hayan sido afectados, pero también un tema que es muy importante es ver cómo eso ha afectado al sistema de trabajo, ¿no? Hoy día en el periódico o en los medios podemos ver que el ministro de Economía señala que el crecimiento económico va a bajar a un 2.5% este año, ¿no? Entonces, obviamente nos ha golpeado el fenómeno del niño, no solamente en la pérdida de bienes y de vidas, sino también en la productividad y en la atención social, ¿no? Claro, sin embargo, hay varios temas que plantear aquí, arquitecto. Es cierto que el gobierno central tiene que hacer una inversión pública bastante fuerte, que seguramente le va a dar cierto dinamismo a la economía en el norte del país, pero el tema de fondo sigue siendo pues el tema de la planificación urbana, ¿no? En este caso del desarrollo urbano de todo el país. Es un país que ha crecido informalmente, con construcciones en lugares indebidos, con construcciones sin una planificación adecuada. Creo que a partir de ello tiene que haber toda una revisión de las normas incluso. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y usted ha tocado un tema que hoy día es muy importante. Los desastres generados por el fenómeno del niño nos han dejado una lección, han puesto en evidencia que nuestras autoridades en general, tanto locales como regionales, y el propio gobierno a nivel nacional, carecen de planes adecuadamente formulados para el trabajo, ¿no? En las ciudades tiene que preverse, evidentemente, cómo y dónde pueden localizarse las familias, pero al mismo tiempo tiene que dársele autoridad al poder a las autoridades para evitar que la gente se coloquen en sitios vulnerables. Por ejemplo, estamos viendo que el sector de Amarilis es un sector que ha crecido muy aceleradamente y de manera un tanto desordenada, se ha extendido bastante hacia el norte, ¿no? Hacia el crecimiento de la ciudad. Y por otro lado, la entrada a Huánuco, cuando uno llega por la carretera central, también la gente está ubicada en sitios que son peligrosos, no solo en quebradas, sino en sitios que tienen riesgo de que les pueda caer un derrumbe en un caso de lluvia. Entonces, pero esto tiene que estar contemplado en un plan, y si no se hacen los planes adecuadamente, entonces pasa que la sociedad, los ciudadanos, se colocan en un sitio porque no son conscientes. Hay que hacer los planes y hay que educar a la población y por último, y en tercer lugar, hay que darle autoridad, respaldar la autoridad de los gobiernos locales para que hagan cumplir las normas, ¿no? Sí, efectivamente. Como usted lo señaló, por ejemplo, es cierto que las zonas como de la Sierra tanto central, sur y norte del país no han sido en esta vez afectadas por las lluvias, pero sí afectó grandemente a todo el centro y oriente peruano la interrupción de la carretera central. Y lo que más nos preocupa es lo siguiente, de que esta afectación no es solo de hoy, sino que
en esta oportunidad, en este año, ha sido pues un hecho más devastador, sino que este es un problema de todos los años. Y al ser un problema de todos los años, los distintos gobiernos no se han preocupado en habilitar realmente las carreteras alternas, porque Sutran engaña al país y dice que hay 5 vías alternas, pero son 5 vías que no sirven para el transporte, por ejemplo, de vehículos pasajeros, ¿no? En ese sentido, faltan pues también decisiones políticas estratégicas para dar solución a problemas que ya son constantes en el país, como el tema de la carretera central. Ese es un tema crítico, y para mí que vivo en Lima, le digo, yo he hecho el recorrido de Huaral, Chancay a salida hacia Cerro Pasco, al bosque de piedra de Guayay. He hecho también el recorrido para salir a Casma, ¿no? Y entonces vemos que estas rutas existen efectivamente, como usted señala, algunas están en mal estado, y no están preparadas pues para un transporte masivo que realmente constituye una alternativa y evite transitar, aún en tiempos en que no hay desastres y que las vías están habilitadas. Lo que antes yo hacía en Lima-Huancayo en 4 horas, hoy no lo hago en menos de 8 horas por la densidad de tráfico que hay. Entonces no estamos trabajando, y esta es una responsabilidad del gobierno nacional. Y es el gobierno nacional el que debía ocuparse de ese tipo de proyectos de envergadura nacional y más bien dejar a los alcaldes que hagan las obras más pequeñas, más relacionadas directamente con la gente. Por ejemplo, un tema, mejor dicho, que hoy día está presente es estas denuncias que han habido y estos encarcelamientos de personas como Félix Moreno y el alcalde Chilcahua, que son las últimas noticias, donde dan la apariencia de que solamente el problema de la corrupción estuviera solamente en los gobiernos locales. Entonces con eso se pretende justificar que todo se maneje desde el gobierno nacional, y el gobierno nacional no tiene presencia en todo el territorio ni tiene la capacidad de actuar en todo el territorio, y tampoco son corruptos todos los alcaldes en todos los gobernadores, de manera que tenemos que tener eso. Me parece que es un tema importante para organizar la distribución de las responsabilidades en los trabajos que mejor saben hacer las municipalidades y que mejor pueden hacer, porque finalmente las municipalidades están presentes en todo el territorio, no así el gobierno nacional y tampoco el gobierno regional. Pero también tenemos que invocar a la sociedad, porque también hay sociedad corrupta que es la que corrompe a los funcionarios, a la que paga coimas a los policías, en fin, todo este sistema de corrupción es de los dos lados, es de la sociedad y del Estado, y no solamente de los gobiernos locales. Entonces, frente a eso, ciudadanos y actores como usted, Rubén, y como la radio Estudio 5, deben ser una ventana o un ojo para que los ciudadanos puedan señalar indicios, señalar acciones sospechosas, para que la Contraloría, quienes tienen que investigar, lo hagan, y convertirse pues en un sistema de vigilancia responsable, por supuesto, porque no se puede dañar ni aceptar denuncias y divulgar denuncias que no están comprobadas, pero sí la radio como la suya debe tratar de hacer reflexionar a los ciudadanos que la corrupción es algo pernicioso para nosotros y que tenemos que luchar contra ella, ¿no? Sin embargo, también hay decisiones políticas que no son pues estratégicas o acertadas, ¿no? Muchas veces se quiere afrontar la situación solamente para calmar la coyuntura. Por ejemplo, volviendo al tema de la carretera central, usted conoce las 2 vías importantes, que en realidad pueden convertirse en vías alternas. Además son proyectos que están en marcha, pero son proyectos que no están concretados. El tramo por Guayay y La Viruda es un proyecto que está en marcha. El otro tramo, Huánuco, Ambo, Ollón, también es un proyecto que lo tiene Pro Inversión, pero ya es un proyecto. Si estos 2 proyectos se concretasen, más la carretera Huánuco-La Unión, que está con expediente final, el centro oriente peruano, Pasco, Huánuco y todo, Pucallpa y San Martín, tendrían pues estas rutas para llegar a Lima, y descongestionarían enormemente la carretera central y se dejarían con mayor fluidez para el tránsito tanto de Huancayo como de la selva
central. Sin embargo, el ministro de Transportes y Comunicaciones va a Huancayo y ofrece una vía alterna por la zona huancavelica, es decir, tiene que llevarse a cabo nuevos estudios, es un nuevo proyecto que va a tomar mucho tiempo y muchos años. ¿No le parece que aquí también falta visión, falta criterio para abordar los problemas nacionales del Perú? Totalmente de acuerdo, Rubén. Una de las grandes fallas que tiene nuestros gobiernos es que piensan que cada uno de ellos es el Mesías que viene a solucionar los problemas del mundo. No se dan cuenta que son parte de un sistema de alternancia donde viene una autoridad, hace una parte del trabajo y la que viene después tiene que continuar. Entonces cada gobierno quiere venir con su proyecto bajo el brazo y se desarma o se desatiende lo que ya se había iniciado. Permítame comentarle, la carretera Huánuco, Ambo, Ollón, pasando por Yanahuanca, es un proyecto que lo vimos, lo iniciamos a principios de los 80, y desde esa oportunidad se planteaba que esa era la vía de alterna para no solamente desconcentración de la carretera central, sino para generar corredores de desarrollo entre Huacho, que tiene salida a puerto, y la zona de Huánuco por ese lado. Hay otras carreteras también por Barranca, por el mismo Huaral, que también son, además de ser alternativas de transporte, también constituyen articulación de sistemas económicos que en aquella oportunidad se trabajaron. Y en el sur, Cañete, Yauyos, Huancayo es otra alternativa que además estas tres vías que he mencionado, que constituirían alternativas a la carretera central, tienen lugares turísticos que se puede desarrollar y se puede impulsar para el desarrollo económico de las zonas. Huancaya, que es uno de los sitios preciosos que hay en la zona de Yauyos, Churín, que queda por la zona de Ollón, Huacho, en fin, el Bosque Piedra. Entonces, al habilitar estas vías también estamos habilitando el turismo y estamos habilitando desarrollo económico, pero lamentablemente no vemos la voluntad en el gobierno nacional de asumir un sistema de transporte, un sistema vial de país estructurado y que debía ser parte del plan nacional de vial, de carreteras, de largo plazo al 2030, 2040, yo no sé exactamente qué umbral, pero que eso debería ser un proceso donde no se interrumpa con cada cambio de gobierno ni las obras se posterguen, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema del sistema de gobierno y de la voluntad política de las autoridades. Claro, y eso pues posterga, como siempre, el desarrollo, y cuando se presentan estas eventualidades es donde se pone de manifiesto justamente las carencias de visión de los diversos gobiernos, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el caso de Castañeda, en que se desplomó su puente y ahora se desploma su popularidad. Y se tiene que llegar a estas situaciones de emergencias, a estas situaciones un poco para que después el tiempo evidencia las carencias políticas. Pero no hay pues una planificación adecuada, no hay un pensamiento de largo alcance, un pensamiento estratégico de desarrollo del país. ¿Este es el gran problema en el ejercicio de la política o cuál es su visión? Totalmente de acuerdo, Rubén, y volver un poco al punto que planteó usted al comienzo, ya en el ámbito local. La ciudad de Huánuco necesita un plan actualizado, un plan moderno. El plan que tiene Huánuco ha quedado ya totalmente superado por el crecimiento urbano. Yo casi voy a Huánuco y he estado viendo bastante los últimos par de años, 3 años, haciendo unos proyectos específicamente en la provincia de Ambos, ¿no? Apoyando un proyecto de desarrollo con la comunidad española, ¿no? Y dentro de esto he podido sufrir, como lo sufren todos los huanuqueños, una congestión de transporte a partir de las horas punta, que es muy complicado movilizarse en la ciudad. No hay una planificación que organice, que tenga un sistema de vías principales de transporte, sistema de transporte de pasajeros, sistema de transporte de cargas. Todo está entreverado justamente por la falta de un plan urbano, y esto lo sufre día a día el huanuqueño o las personas que viven en la ciudad de Huánuco. Bueno, lo que pasa en Huánuco realmente es increíble. Zonas, por ejemplo, y ese es un problema que debe advertirse como parte de la política nacional, ¿no? Alcaldes o funcionarios, ellos mismos han promovido asentamientos humanos con fines políticos, hasta llevan sus nombres y han dado títulos
en zonas de alto riesgo, en zonas donde no deben estar habitadas, por ejemplo, en quebradas, en cauces de huaicos, en las riberas de los ríos, ¿no? Hay también irresponsabilidad de autoridades municipales, ese es el otro lado que hay que también verlo. Efectivamente, no solo hay la responsabilidad de las autoridades, que debían ser sancionadas penalmente cuando una autoridad flagrantemente hace una habilitación en una zona que no ofrece las garantías, pero también debía haber una ley que le asigne responsabilidad penal al padre de familia o al jefe de familia, jefe o jefa de familia, que se instala en una zona conocida de riesgo, porque no solamente está poniendo en riesgo su vida y su propiedad, sino la de sus hijos, que no tienen ninguna capacidad de decidir si quieren estar o no en una zona de riesgo. Entonces, si después, el día de mañana, ocurre una desgracia, y la familia se ve afectada y pierden la vida los hijos de esa persona, en lugar de pedir ayuda para rehabilitar su casa, debía ir a la cárcel por haber puesto en vida o haber generado la pérdida de vidas humanas por negligencia y por irresponsabilidad, ¿no? Entonces, es importante, como usted ha señalado, la necesidad de planificar, ordenar y que las normas se cumplan, porque no solamente es cuestión de hacer un plan que luego el alcalde lo va a guardar en su libreo y lo va a tener ahí como una cosa importante, sino el alcalde debe caminar por la ciudad con el plan bajo el brazo, ordenando la ciudad y dando normas y generando procesos de rehabilitación urbana, en el sentido no solo de reponer los servicios, sino a rehabilitar la ciudad para que sean ciudades inteligentes, ciudades modernas, ciudades donde uno no tenga que demorarse horas en desplazar de un sitio a otro, donde uno tenga los servicios comerciales, los servicios de trabajo, todo lo tenga a una distancia razonable y la ciudad funcione como un reloj, digamos, ¿no? Claro, finalmente, arquitecto, la inversión que se proyecta está llegando o estaría bordeando los 10.000 millones de soles. Yo he escuchado hablar de 5.000 millones, pero también hay gente que reclama una mayor inversión. Me parece que el Ministerio del Interior o algún representante del Interior me parece que en algún momento planteó 90.000 millones. Pero más allá de las cifras, que son realmente este fenómeno nos ha dejado muchos daños y probablemente la reconstrucción en el corto plazo cueste entre 5 a 10 mil millones, pero en el largo plazo va a superar seguramente los 100.000 millones. Y esto es porque justamente este gasto que estamos haciendo, que podría haberse invertido en el desarrollo del país, se va a gastar en reponer cosas que ya existían porque no se planificó las defensas, la prevención y la previsión de daños oportunamente. Claro, y esto posterga, como usted señala, el desarrollo, ¿no? Como la ejecución de nuevos proyectos, o en este caso, por ejemplo, los proyectos que están en espera realmente las carreteras alternas a la central. Efectivamente, el transporte, la solución del transporte, en especial del transporte público, es un indicador del desarrollo internacional, del desarrollo de un pueblo. Un pueblo que no tiene resuelto su sistema vial y su sistema de transporte público, obviamente tiene índice de un país subdesarrollado, ¿no? Y entendemos que mayormente la inversión va a ser en infraestructura pública. Tiene que ser infraestructura, que es lo que se daña pues físicamente, ¿no? Pero tiene que haber otra inversión que no se nota y que es necesaria en el tema de reinstalar, reimpulsar la economía. Tiene que haber inversión en el tema de los servicios públicos, de hacer funcionar, no solamente hacer infraestructura, sino también el equipamiento. Hay cosas que se han perdido, hay cosas que ya no funcionan, hay cosas que hay que volverlas a poner, y no en infraestructura, sino en equipos, en equipamiento. El tema nutricional, esta situación ha dejado y está sin duda afectando a los niños, a los escolares. Tenemos que mirar el país en ciudades nuevas que son ahora netamente urbanas. Tenemos que mirarlas bajo la óptica de hacer ciudades modernas, ciudades que funcionen, ciudades que estén pensadas en función del individuo y no en función de los carros, no en función de simplemente el ornato, ¿no? El ornato debe tener una importancia, pero luego que se hayan resuelto los problemas básicos de la ciudad, ¿no? Y desde el punto de vista político, la reconstrucción de algún modo va a poner a prueba al presente gobierno, ¿no? Para diferenciarse de lo que fue un desastre la reconstrucción
del sur del país durante el gobierno de Alan García. Efectivamente, pero va a tener una responsabilidad. La gente le está mirando bajo el ejemplo de lo que pasó en Pisco, la ineficiencia y la corrupción enorme que hubo en esa oportunidad, pero también tenemos que pensar y decirle a los políticos, señores, nosotros no tenemos que agradecer a los políticos, a las autoridades, a los gobernadores, al presidente, no tenemos que agradecerle el trabajo que han hecho, sino felicitarlos porque han cumplido su labor. Pero ninguna autoridad debe sentir que está haciéndole un favor al pueblo que lo eligió para gobernar porque hizo una obra determinada. Ese es su trabajo, para eso se le eligió y finalmente para eso se le paga también, ¿no? De manera que dejen de pensar las autoridades y dejen de pensar la población en que nos hacen un favor cuando cumplen el trabajo que tienen que hacer como políticos, como autoridades en el ejercicio de la función que se les ha encargado. Arquitecto, gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Radio Litoral. Bueno, empieza el gran trabajo de reconstruir. Por ejemplo, hay que reconstruir y refundar ciudades como Catacaos y Guarmey. Hay que tener mucho cuidado para que no se realicen cerca quebradas donde van a ser activadas o ribera de los ríos, señor Ugarte, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que hay que tratar ahora de mirar qué beneficio, si es que se puede llamar beneficio, se puede sacar hacia el futuro, ¿no? O sea, y estamos conscientes de que tanto las autoridades que no han hecho lo que tenían que hacer, ocupándose de la prevención, y en muchos casos los ciudadanos que han hecho lo que no tenían que hacer, que es instalarse, como usted dice, en los sitios riesgosos, ¿no? De manera que esto nos tiene que dejar algunas lecciones y espero que estemos aprendiendo, porque algún historiador famoso decía: el que no conoce su historia, no aprende su historia, está condenado a repetir los mismos errores, ¿no? Claro, y eso sí puede ocurrir, puede ocurrir porque mire, lo que pasó en el Niño del 82, 98, se ha vuelto a repetir porque en Piura, en algunos lugares no han aprendido como en el Bajo Piura, ¿no? Y la gente dice, no, ya no va a pasar nada en cuántos años. Sí, pero a usted no le puede pasar, pero a sus seres queridos, a las nuevas generaciones sí le puede ocurrir, don Álvaro Ugarte, ¿no? Definitivamente, yo estaba pensando que debía darse una ley que le asigne responsabilidad penal a los jefes de familia que se asienten en zonas riesgosas, declaradas riesgosas, por cuanto están poniendo en peligro la vida de sus familiares, sobre todo la de sus hijos que no tienen capacidad de decisión, y en muchos casos han muerto niños por la responsabilidad de sus padres que se han instalado en zonas que están conocidas como por donde ha pasado antes Huayco, ¿no? Claro. Yo creo que ahora tenemos que pensar en corregir los errores y en planificar para el futuro, porque ahora tenemos que tener una mirada distinta. En primer lugar, yo creo que hay que ver, darle a pesar de todo lo que se diga contra los alcaldes y los gobiernos regionales, hay que darles el rol a cada uno que le corresponde. O sea, por ejemplo, las municipalidades deberían estar haciendo un registro y un mapeo de los damnificados para organizar la respuesta. Tenemos problemas que tienen que atenderse de manera urgente, como es la atención nutricional de la gente que hoy día no tiene facilidades para comer y para evitar riesgos de anemia. Hay que rehabilitar los servicios públicos. Hay gente que ya no tiene casa y aunque parezca un tema de poca importancia, no hay servicios sanitarios para que la gente que no tiene dónde hacer sus necesidades la pueda hacer. Entonces la municipalidad podría instalar algunas baterías de baños públicos, en fin. Hay una serie de cosas que hay que hacer para atender hoy día la contingencia, el daño, y tratar de poner las cosas en la mejor forma posible para la gente que ha sufrido los daños. Claro. Pero no hay un mapa de riesgo, ¿no, Álvaro? En situaciones hacia futuro, como qué ha pasado y qué está pasando con el sistema productivo, el sistema económico local, que está generando falta de ingresos o pérdida de ingresos esperados o normales a la gente que trabajaba y que por la inundación ha perdido la posibilidad de trabajar. Y sobre todo pensando con un enfoque de equidad, de inclusión social, solidaridad a la gente que tiene menos recursos. Hay que pensar en qué pasa con la gente que vivía en casas alquiladas
y que obviamente los damnificados primero van a atender la vivienda donde viven, su propia vivienda, que antes la vivienda es de alquiler. En fin, hay una serie de problemas, como le digo, Gilberto, que tienen que trabajarse y donde las municipalidades tienen un rol importante. El gobierno regional tiene que mirar desde otra perspectiva, desde la infraestructura vial para rehabilitar el transporte tanto entre las ciudades como el interior de las mismas, lo que tiene que hacer el gobierno nacional en canalizar, en gestionar mecanismos de cooperación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este tema nos plantea la necesidad de organizarnos y colaborar claramente, decididamente, entre los distintos niveles de gobierno local, y donde la población tiene la responsabilidad, la oportunidad, más que nada la responsabilidad de vigilar que se cumplan y jalarle las orejas a las autoridades que estén con engreimientos o que no estén trabajando con seriedad y pensando más en el rédito político, ¿no? Claro, don Álvaro Ugarte, estamos con don Álvaro Ugarte Ubías, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Usted habla de una cosa muy importante: en este proceso de reconstrucción se tiene que convocar a personas expertas, arquitectos, ingenieros, arquitectos y también asistentes sociales, lo que usted ha dicho, asistentes sociales para verificar el caso, por ejemplo, de una persona que ha alquilado su casa y está damnificada, pero lo van a atender al dueño de la casa, pero el que ha alquilado la vivienda también está damnificado. O sea, las asistentes sociales ven ese rubro y sería bueno convocarlas, don Álvaro, ¿no? Así es. Entonces nosotros tenemos que atender aspectos de salud, no solo en la prevención de enfermedades, porque producto de los mosquitos, de las aguas emposadas, sino también desde el punto de vista de salud, como le dije hace un rato, y ahí lo que usted señala con toda pertinencia, los asistentes sociales la asistencia social en general tiene que ver el tema de procurar una alimentación con un enfoque nutricional para tratar sobre todo a los niños que no sufran pues estos efectos y empiecen a caer en procesos anémicos, ¿no? Claro, el mapa de riesgo que es escaso, no solamente en las regiones, sino en los gobiernos locales, el mapa de riesgo, falta de planificación y acondicionamiento territorial también se deben reinstalar a efectos de que se construya en lugares seguros y no en quebradas, pues cuando se activan ocasiona la muerte de tanta gente inocente, como usted dice, don Álvaro. Así es. Yo creo que este proceso, este fenómeno del niño que ocurre una vez más en nuestro país, que no es ninguna novedad y del cual se viene hablando desde el año 2015, nos está poniendo en evidencia que hay una ausencia de planificación muy grave por parte de las municipalidades y también de los gobiernos regionales en tomar medidas de prevención y de previsión frente a la posible ocurrencia de estos fenómenos. Y no hay una planificación urbana que organice bien dónde debe estar la gente y dónde no debe estar, y tener la autoridad suficiente y el apoyo necesario desde el punto de vista político para poder erradicar a la gente que se ha colocado en lugares inadecuados, en quebradas, por ejemplo, pero no simplemente erradicarla, sino hacer un plan que considere también la reubicación de las personas que no tienen vivienda, las personas que están ubicadas en quebradas, las personas a donde no van a llegar los servicios públicos. Por ahora hay zonas donde no se puede llevar el agua, no se puede llevar los desagües por determinadas circunstancias. Entonces la planificación de la ciudad tiene que tener en cuenta, como usted dice, con profesionales, arquitectos, ingenieros, sociólogos, economistas, para decir la mejor ciudad que queremos. No debemos olvidar, señor Gilberto Chilet, y saludo nuevamente a los amigos de Radio Litoral, no debemos olvidar que el 75%, las 3/4 partes, 3 de cada 4 ciudadanos viven en ciudades. Entonces ahora tenemos la desventaja de que tenemos que habilitar las ciudades para atender a tanta gente que viene a las ciudades, pero al mismo tiempo tenemos la ventaja de que los tenemos a todos juntos, y entonces la planificación de las ciudades es extremadamente importante para reubicar y ubicar a la gente, ver dónde debe colocarse, cómo debe ser el sistema vial de las ciudades, dónde deben estar los servicios, dónde están los colegios. En fin, hay muchas cosas que contiene un plan y que su adecuada ejecución permitiría
que las ciudades estén preparadas no solo para atender emergencias, sino para funcionar adecuadamente, aún en tiempos de que no hay problemas. Claro, se va a reiniciar el proceso de reconstrucción. Estamos con el arquitecto Álvaro Ugarte. Bueno, Félix Moreno, Alex Curi, Gregorio Santos, Iván Vázquez, César Vázquez. ¿Cuántos gobernadores que están detenidos? Richard Ramos de Chilca, Beto Torres de Chiclayo y cuántos más. Y estamos diciendo siempre muy claro, don Álvaro, los recursos de la reconstrucción no deben ser devorados por la corrupción. Es totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, no estamos en países bárbaros, por ejemplo, donde se le cortaba la mano a los corruptos, a los que roban, pero no solamente son los alcaldes que están delinquiendo, los gobernadores que están delinquiendo y que van presos. Muchas veces quienes están también incluidos en la corrupción y que muchas veces no salen a flote son los mismos funcionarios que son parte del sistema y que colaboran con las autoridades o que los inducen también porque tienen ya sistemas de mafias instalados. Cuando usted simplemente tiene que hacer un trámite y necesita que su trámite vaya rápido, entonces va y corrompe y está dispuesto a pagar y el alcalde está dispuesto, el funcionario, el gobernador está dispuesto a autorizar una obra para alguien que quiere pagar por tenerla. Entonces también está dentro de la sociedad, la misma sociedad también es la que es culpable, porque fíjese usted el caso de Odebrecht, que ha conmocionado a varios países de América Latina, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil principalmente. Ahí el gran culpable pues es este consorcio, este negocio Odebrecht, que ha ido distribuyendo recursos entre las autoridades para obtener las obras y ha generado una cadena, una mafia, un sistema de corrupción tremendo que todavía parece que recién estamos viendo una pequeña parte del problema, ¿no? Entonces es la sociedad misma la que corrompe cuando quiere pagar una coima al policía después que comete una infracción, la que compra piratería, la que para obtener un favor en la administración pública paga. Eso también es algo que nosotros tenemos que hacer y eso tiene que ver con la educación, ir enseñando valores a nuestros hijos, que eso no se debe hacer y criticar dándoles el ejemplo a nuestros hijos. Magnífico, don Álvaro, estaremos en contacto, muy amable siempre por comunicarse con nosotros, una persona que conoce mucho, preocupado por este rubro de la reconstrucción, que es una tarea pendiente y una tarea que a todos nos compete, sobre todo al Estado. Y lo que dijo ayer el presidente, hay que colgar a los rateros. ¿Cuál es su opinión? Lo que dijo ayer el presidente de la República, señor Álvaro Ugarte. Bueno, no sé a cuál opinión se refiere, pero no he escuchado lo que dijo Kuczynski ayer, ¿no? Bueno, él ha manifestado de que él dijo ayer en Piura, hay que colgar a los rateros, hay que colgarlo, Bueno, eso está incitando a la violencia, algunos se han sentido ofendidos, los apristas dicen que han puesto el grito en el cielo, ¿cómo es posible? Dice, esto es incitar a la violencia. Bueno, se sienten aludidos, no sé, pero lo cierto que bueno, algunos informan de que debe tener más cuidado el presidente porque esto llama a la violencia, han manifestado, ¿no? Bueno, efectivamente, primero que nuestro sistema legal no lo permite. Entonces, si queremos quitar la vida a las personas que delinquen, entendiendo ya la proporcionalidad de la falta, ¿no? Tendríamos que modificar el sistema judicial, la Constitución, que no permite el quitar vidas. Pero yo creo que el presidente lo ha dicho pues en un sentido metafórico, en el sentido que tenemos que darle el mayor rigor a la gente que, lejos de ayudar a reconstruir a la gente, a ayudar y rehabilitar las condiciones de vida para la gente que ha sufrido los estragos de la naturaleza, más bien se apropian de los recursos, ¿no? Y entonces muchas veces recursos que estaban destinados para ayudar a la gente que está desesperada en una situación crítica, termina apropiándose de los recursos ajenos. Yo estoy en contra de estos malos ciudadanos, en contra de tanto del Estado como de las instituciones privadas, que a veces recolectan donaciones para repartir a los damnificados y luego hacen sus negocios. Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente, del pueblo, de la sociedad y del sector público especialmente, para que no se tomen recursos de solidaridad, recursos para la reconstrucción en beneficio propio. Magnífico, gracias don Álvaro Ugarte, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal. Muy amable, salúdeme a Patricia y estaremos en contacto. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días también, gracias. Gracias. Bueno, vamos a una pausa, señores. Somos Litoral desde Huacho para todo el mundo.
En la vida hay muchas emociones, muchas emociones.